Perfecto. Bueno, estamos en reales vísperas del Lag BaOmer y pues alrededor del Lag BaOmer hay muchas cosas porque Lag BaOmer es un parteaguas en la cuenta del Omer. Quiere decir, la cuenta del Omer es un proceso que sucede a través de 49 días y Lag BaOmer es el parteaguas de la cuenta del Omer. Quiere decir, hay una historia antes del Lag BaOmer y va a haber una energía y una historia después del Lag BaOmer. Ahora, el Lag BaOmer está ubicado, y esto es importante que ustedes vean en la pantalla. Vamos a compartir varias veces diferentes cosas que les va a ayudar a ubicarse. Como ustedes saben, el Omer, pues como ustedes ven el chart que ven acá, es un sistema de rectificación en el cual sucede que una persona puede lograr transformarse en gran manera con respecto a las 7 sefirot respondientes que vienen siendo desde Gesed hasta Malhut. Quiere decir, la primera semana tiene la energía de Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Todo el sistema del Omer es parte de todo el sistema de la creación revelada por Akadosh Baruj Hu, en el cual no nada más es las 7 semanas, sino el 7 sabemos que es un número que está completamente embebido en el mundo revelado por Akadosh Baruj Hu, y es el mundo que conocemos. La creación son 7 días, las semanas son 7 días, Pesach son 7 días, las Shiva son 7 días, son 7 días los días de Sukkot, y por lo tanto, independientemente de lo que es calendarizado, siempre el 7 va a tener que ver con todo lo que es el mundo natural. ¿A qué me refiero con el mundo natural? Que muchas cosas que no estamos conscientes en el mundo natural tienen un patrón de 7. Y nada más cabe mencionar que nosotros cuando vemos la difracción de la luz y vemos a través de 7 colores, que son desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, escuchamos 7 notas. Y todo el universo tiene que ver con eso. Todo el universo tiene que ver con el número 7 y la revelación del número 7 corresponde al mundo natural. Voy a volverlas a silenciar porque la gente que entra después no está silenciada. Muy bien. Por lo tanto, bueno, ustedes ya saben, me puedo imaginar que saben que el Omer se distribuye a través de las 7 sefirot bajas del árbol de la vida y que tienen que ver con la rectificación de 7 midot que se consideran midot o características emocionales. Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Y básicamente, cada semana tenemos la oportunidad de trabajar en una manera interinclusiva ciertas fuerzas, de tal manera que no nada más es un sistema que toda la semana voy a dedicar a hacer Netzach o toda la semana voy a dedicar a hacer Hod, sino que a su vez el sistema está hecho de tal manera que el primer día es Gesed con Gesed, Gesed con Din, Gesed con Tiferet. Quiere decir, la semana va a estar embebida en una midá, pero va a estar visitada y recombinada con otras midot, de tal manera que después de 49 días logremos, como dice, quitar nuestra tumá y nuestra clipá que tenemos. ¿Para qué? Para recibir la Torah. Porque todo el sistema del Omer está dado en función de una rectificación de nuestras midot y de una rectificación de nuestro ser para poder tener un Matán Torah y ser diferentes que lo que fuimos el año pasado. Por lo tanto, el día de hoy estamos en la semana quinta del Omer, y la semana quinta del Omer está relacionada con la midá de Hod. En términos muy generales, les voy a explicar qué es Hod. No es una clase plenamente de Hod como las que yo doy, que son clases muy complejas, sino hay que explicar que la semana de Hod se trabaja principalmente un atributo. Hod en hibrid significa, viene del Shoresh Oda, que es reconocer y agradecer. Y no sé si ustedes lo saben, no sé cómo estén en este tema, pero cada una de las semanas está relacionada a uno de los Avot, que se vuelven figuras arquetípicas que representan a esa midá
en forma particular. Por ejemplo, Abraham es Gesed, Yitzhak es Din, Jacob Tiferet, Moshe Rabbeinu es Netzach, y finalmente, en este caso, Aarón, a Cohen, es Hod. Es muy interesante hacer ver que las 3 sefirot que están debajo de esta primera triada, Netzach, Hod y Yesod, son una forma atenuada de llevar a cabo Gesed, Din y Tiferet. Quiere decir, el hecho de que estén en el eje derecho y estén en el eje izquierdo y en el eje medio, significa que esta es una fuerza primaria unilateral, como lo dice Rabari Kaplan, pero en cambio, la fuerza que hay en la siguiente triada es una fuerza de esa misma idea, pero de una manera bilateral. Quiere decir, la fuerza que va a haber en Netzach y Hod, que están siempre juntas, es cómo vamos a implementar el Gesed y lo vamos a llevar a la práctica, y cómo vamos a implementar el Din a través de Hod a la práctica. Y acá suceden cosas muy extrañas porque se perciben de manera cruzada o de manera, digamos, paradójica. Entonces, lo único que quiero que pongan mucha atención es que durante la cuenta del Omer, el tiempo transcurre de manera muy peculiar porque la energía del cosmos va a influir en las cosas que tenemos que trabajar. Entonces, está por un lado la energía y por otro lado está nuestro trabajo personal. Y el día de hoy, en un par de horas, vamos a estar exactamente donde ven la flechita, en el día 33 del Omer. Lag BaOmer significa Lamet 30, Gimel 3, 33 del Omer. Y hay muchas cosas asociadas al Lag BaOmer que llaman mucho nuestra atención, por lo que le llamamos el parteaguas del Omer, porque hay una energía antes del Lag BaOmer y hay una energía después del Lag BaOmer. La primera cosa que nos viene a la mente es que antes del Lag BaOmer se considera una época de mucha introspección, una época de dureza, una época que está asociada con la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva, que fue una gran tragedia, que pasaron por una plaga, Hasbe Shalom, pero estamos nosotros pasando por algo similar, estamos mucho más sensibles a esto. Y por otro lado, también estamos muy conscientes de que son épocas de introspección, es una época donde no hay bodas, donde no debe haber una música excesiva, donde la persona tiene que estar más metido en sí mismo. Y de pronto llega este día, llamado el día del 33 del Omer, el Lag BaOmer, y de repente muchas cosas cambian. Y principalmente son cambios que tienen que ver con nuestra percepción emocional del ambiente. Antes del día 33 tiene un ambiente y posteriormente, a partir del Lag BaOmer, cambia para ser un ambiente más fluido, más propositivo. Puede haber más cosas, puede haber música, en algunas comunidades puede haber bodas. Se aligera la fuerza de introspección y por lo menos se hace con un poco más de fluidez. Por lo tanto, hay que entender qué es lo que es Lag BaOmer en sí. Otro elemento importante del Lag BaOmer es que es la intersección perfecta que hay entre la midá de Hod con Hod. Lo que significa es que hay un reforzamiento de lo que es Hod en el día de hoy en la noche. Por lo tanto, si entendemos qué es esa energía, vamos a entender por qué ciertas cosas suceden, así como los alumnos de Rabbi Akiva, y así también vamos a hablar, obviamente, del suceso más importante del Lag BaOmer, que es, según muchos, la Hilulá o la muerte de Rabbi Shimon Bar Yochai, conocido como Rashbi. Son cosas que todas tienen que ver entre sí y esto es precisamente lo que vamos a hablar. Antes de entender qué está pasando en este día particular, quiero explicarles un poco que en el árbol de la vida es como una interfaz energética en donde Hashem conecta a la creación y la creación se conecta con Hashem. Y por lo tanto, así como están esas fuerzas en su proporción externa, también las tenemos que trabajar en una proporción interna. Y por lo tanto, en el árbol de la vida hay una idea de generar un antropomorfismo
de estas fuerzas y es muy interesante para poder explicar qué son cada cosa. Gesed es siempre la mano derecha, Din es la mano izquierda y Tiferet, que es el centro del árbol de la vida, que es Jacob Avinu, es el corazón. Por otro lado tenemos Netzach y Hod, que son pierna derecha, pierna izquierda. Yesod son los genitales y Malhut es para muchos la boca, los pies o la punta donde sale el semen. Es muy interesante porque las sefirot previas, que son Gesed y Din, que son mano derecha y mano izquierda, tú puedes usar una mano para una cosa y no usar la otra. Quiere decir, tus acciones pueden estar relacionadas a, yo escribo con la mano derecha, yo cocino con la mano derecha, yo hago esto con la mano izquierda. Pero en cambio, en el caso de Netzach y de Hod, son las piernas. Y las piernas están siempre relacionadas la una con la otra. La función de las piernas es llevarnos a un lugar o sostenernos. Y curiosamente, siempre vamos a hablar de Netzach y Hod como una unidad y no como algo que puede servir separadamente. Por lo tanto, en Netzach acá está Moshe Rabbeinu y en este lado tenemos a Aarón, su hermano. Dado que esta semana es Netzach y el día de hoy se refuerza Hod con Hod, quiero explicarles qué es en términos muy generales la palabra Hod. Dijimos que el shoresh de Hod es la Odá. Y Odá significa, viene de reconocer, y obviamente una persona que reconoce es una persona que agradece. Cuando nosotros vemos la función que tuvo Aarón en la forma de llevar a cabo su misión de vida y que se convierte en este arquetipo, es que a diferencia de Netzach, que significa victoria y eternidad, que es una fuerza que se impone, es una fuerza activa que, con determinación, el contrario es Hod. Hod es una fuerza de empatía, es una fuerza que permite que Netzach se imponga y en cambio, Hod significa, es una fuerza que está desarrollada a través de la midá, de la empatía. Y de todas las palabras que les podría decir, empatía es la más adecuada para hablar de Hod, porque lo que permite Hod es que Netzach se exprese, y la grandeza de Aarón a Cohen, en términos muy generales, es que él le daba su lugar a todas las briot. Acuérdense que la midá de Aarón a Cohen la sacamos de Pirkei Avot cuando dice Oev Shalom, Berodef Shalom, Beoev et kol habriot. Aarón es el que ama la paz, busca la paz y ama a todas las briot. ¿Cómo puedes amar a todas las briot? Todo mundo tiene, hay cosas que te gustan, cosas que no te gustan, gente que es compatible, gente que te pudre. ¿Qué significa la midá de Aarón de ser un Cohen y de ser empático? Significa que honestamente Aarón veía en cada persona algo bueno y tenía la capacidad de ponerse en el lugar de él y ver en dónde estaba su grandeza. Por eso es que les dije que las midot de Netzach y Hod son paradójicas, porque si tú dices que Netzach está debajo de Gesed, tú percibirías que Moshe Rabbeinu era un amor, era querido, era como la buena onda. Y eso es exactamente al revés. En vida, la gente quiso mucho más a Aarón a Cohen que a Moshe Rabbeinu. Y les voy a explicar por qué sucede esto, porque es muy importante que lo entiendan para que ya volquemos el tema a qué pasa en Lag BaOmer. Cuando tu deseo es hacer Gesed, muchas veces la forma de hacer Gesed es a través de una cosa paradójica llamada, tú quieres dar, quieres amar. Lo vemos con nuestros hijos. Quieres darles lo mejor, los quieres ayudar en todo. Pero muchas veces la forma pragmática de hacerlo es a través de ser estricto, de imponerte. Quieres tanto a tu hijo y le quieres dar tanto amor, pero le tocas en la puerta y le dices, despiértate y vete a la universidad. Amas a tu marido y lo ves dormido y le dices, ¿sabes qué? Vete a poner tefilín. Porque muchas veces la forma de demostrar que tu gesed pragmático, que es Netzach,
es a través de haber pasado por un proceso de restricción y sabes que el medio para hacer Gesed a veces es duro. En cambio, Aarón a Cohen, que está debajo de Dino Jurá, tú esperarías que fuese duro. Y al contrario, Aarón es la buena onda, todo el mundo amó a Aarón, todo el mundo quiere a Aarón, todo el mundo hizo un luto muy grande por Aarón cuando murió. ¿Y por qué lo vemos como el buena onda? Es como el bad cop y el good cop. Moshe nos trajo la Torá y nos impone sobre nosotros todo el cuerpo de la ley. Entonces los percibimos como duro. Cambio Aarón, que está debajo de la ley, él dice, yo me voy a ir por el lado del good cop. Este es el bad cop y el good cop. Y el good cop es, por el lado bueno, voy a hacer que la persona se convenza y cuide mejor la halajot. Entonces, este efecto paradójico es muy importante que lo entiendan. Aarón se convierte en un ser y es un ser lleno de empatía. Y lo vemos desde que cuando Moshe está discutiendo con Hashem que no quiere bajar a Egipto, que no quiere sacar a los Yehudim, y le dice, pero tienes un hermano. Dice, sí, pero mi hermano, yo no me creía con mi hermano y mi hermano es mayor. ¿Cómo me va a ver a mí que yo me imponga sobre él? Dice, Aarón te ama. Aarón te va a ayudar en todo lo que tú no puedas hacer por tu falta de elocuencia y todo lo que no puedas hacer, que no puedas hacer. Aarón va a estar para ayudarte porque Aarón tiene la cualidad de que él ve la chispa de luz que hay en todas las briot. Entonces, puedes ver a una persona que está mal, pero todos los seres humanos tenemos algo bueno y él era la persona que veía lo bueno de todos y por lo tanto todo el mundo se sentía cómodo con él porque él te validaba. Ser empático es ponerte, no así como decir, ay, sí, cuéntame, y que en tu mente estás pensando, es un idiota y por eso le pasa esto. No, es un poco pensar y ponerte en el lugar del otro y sentir el dolor del otro y sentir su postura y validarla. Aarón validaba la postura de las personas, no nada más como estratega, lo validaba porque él amaba y veía toda la luz que había en el ser, aunque fuese en el ser más oscuro del mundo. Entonces, como te validaba, te sentías cómodo, te abrías y podías cambiar. Esa es la midá de Aarón. Y esa es la midá de Hod. Y esa es la midá que se va a trabajar el día de hoy, esta semana. Obviamente, todas las cosas que están del lado derecho y del lado izquierdo están sujetas a tener clipa. Y obviamente la clipa de una persona muy empática es que si alguien es tan empático contigo, se puede volver codependiente. Cuando una persona es muy empática con alguien que tiene un problema y lo entiende y lo comprende y no pone un límite a esa empatía, esa persona acaba siendo codependiente y acaba siendo un trapo de esa persona y no lo puede sacar adelante. Entonces, no crean que es una amidad que tiene es muy fácil llevar a cabo. Porque si no eres empático, eres un cruel y eres duro y no entiendes a la gente. Y si eres demasiado empático, acabas siendo codependiente de la gente. Entonces, es por eso se llaman midot, porque midá significa medida. Y para que estén en su perfecto balance, tienen que tener constantemente este movimiento de entender hasta qué momento ser empático y hasta qué momento no ser empático. Para que entiendan cómo Aarón tuvo algún momento un problema en su clipa en empatía, es cuando le piden, por ejemplo, el Geta Egel, cuando le piden hacer un Egel, él es la persona más especial espiritualmente para servir a Dios y él permitió que se haga el Egel. Y cuando tú dices, ¿cómo permite Aarón que se haga el Egel? Porque pasó en las narices de Aarón el problema del Egel. ¿Por qué? Porque fue tan empático, entendió tanto a la gente que dio lugar a la aparición de cosas malas. Y es muy importante esta fuerza. Entonces, quiero en este momento que entendamos que lo que va a suceder en Lag BaOmer es que se conjunta la energía de Hod con Hod. Quiere decir, hay un reforzamiento de la empatía con la empatía.
Y bueno, por eso se escribe 33 en Gematria es Lag, y es la mitad de Aarón a Cohen, es Hod con Hod, etc. Hay una cosa muy importante que vamos a brincar a otro tema. Sabemos que esta partición del Omer está muy clara con respecto a la época talmúdica, que está contada en Masejet Yevamot, que habla particularmente del problema de los alumnos de Rabbi Akiva. Entonces tenemos que entender algo muy importante. Rabbi Akiva es un ser que empezó a estudiar muy tarde Torah y por lo tanto fue una persona que se hizo primero en un plano básico y cuando se puso a estudiar Torah a los 40 años, ya estaba mucho más maduro de sus emociones y de sus cosas y sabemos que él fue una persona que tuvo un éxito tardío y su éxito es que se fue a estudiar y se volvió un Talmid Jajam y el Talmud nos cuenta que tuvo 12,000 parejas de estudiantes. Es muy importante que pongan mucha atención a los números porque es muy clave para entender el problema y las cosas que sucedieron en este momento. Y por lo tanto, la Torah, el Talmud habla particularmente que él era un maestro excelso, que amaba a sus alumnos, que está completamente dedicado a ellos. Sabemos que inclusive Rabbi Akiva dejó muy de lado a su esposa, delegó a sus hijos en algún momento de su vida, con tal de amasar y de volverse el gadol, ador que fue. Y después de muchos años, que también se divide su vida en 12 años y 12 años, tengan muy presente esto, porque esto es un tema recurrente en la clase, él llega con 12,000 parejas de estudiantes. Es muy interesante que el Talmud no nos dice 24,000 y que nos dice 12,000, pero ustedes que saben cómo se estudia la Gemore, saben perfectamente que la Gemore no la estudia solo, que la Gemore se tiene que estudiar con una jabruta. Y el concepto de tener una jabruta es porque el problema cuando uno estudia solo y uno no tiene otra forma de ver la perspectiva del otro, es que la persona endiosa sus propias ideas y se puede volver, esto es un tipo de abodazara. Quiere decir una persona que tiene su idea y que encuentra todas las reayot para forjar su idea y está basado en su idea y su idea y su idea, esa persona acaba siendo un tipo de abodazara porque la verdad está yesh shivim panim la Torah. Entonces, la dinámica de cómo se estructura el estudio de la Gemara y el estudio del Zohar y el estudio de muchas cosas en el judaísmo es que mi verdad es un panim la Torah, tu verdad es otro panim la Torah, pero en la realidad lo que queremos no es quién tiene la razón, porque al final de cuentas, cuando ustedes ven cómo cómo se estudia la Gemara, se estudia, yo digo esto, él dice esto, pero este Raf dice esto, el otro Raf tiene otra reallá, y reglamentaron que es así, y reglamentaron que es así, de tal manera que lo que estamos validando es el Shivim Panim la Torah. No ver una sola faceta y decir, es que esto es. Decir esto es caer en idolatría, es caer en un ensimismamiento. Entonces, el hecho de que nos hablan de 12,000 parejas, están hablando que parte del problema sucedió a nivel de pareja. No fue un problema individual, fue un problema que se suscitó en cómo era la dinámica de las parejas. Y la Gemara abiertamente dice que murieron por una plaga, no sabemos si murieron por una plaga viral, pero murieron por una plaga llamada áskera, que suena como asqueroso, pero no tiene nada que ver, que es croup, dice Rashi, croup. Croup es un tipo de ahogo, de asfixia. Y esto es muy interesante porque empiezan a morir en un periodo, que es un periodo de rectificación, y el Gemara nos dice que mueren estos jóvenes, o estos alumnos, estos Jungelite, mueren porque no tenían kabod uno con el otro. Entonces, la verdad es que es muy difícil de entender que una persona que es alumno de Rabbi Akiva no tenga kabod por su compañero. A lo mejor eran muy amables, se hablaban bien,
y se llevaban y se prestaban cosas y todo, pero a la hora de estudiar Talmud, a la hora de estudiar Gemore, estos jóvenes no escuchaban la opinión del otro. Quiere decir que estaban tan metidos en sí mismos, estaban tan convencidos que ellos tenían la verdad, que no tenían cabot por el otro, por escuchar al otro y validar la opinión del otro. Obviamente, pues evidentemente esto es un problema de empatía, porque la empatía es esa fuerza que te permite ponerte en el lugar del otro para validar al otro y para ver qué tiene que decir. No es quién tiene la razón, porque la razón nunca está en los extremos. La razón siempre va a estar en la línea media. Y esto es algo que lo vamos a entender si tenemos la oportunidad de otra clase. Entonces, en cierta manera, esto sucedió, ¿cómo le pasó a Rabbi Akiva una tragedia así? Porque pues tú eres reflejo de tu maestro. Si a mí todos mis alumnos les va de la fregada, me voy a sentir mal y me voy a sentir responsable por algún motivo. El problema que tuvo Rabbi Akiva, y es una crítica un poco a Rabbi Akiva en su sistema, es que Rabbi Akiva validaba tanto los detalles. Rabbi Akiva, acuérdense que Rabbi Akiva nos cuenta la Gemora y nos cuenta el Zohar, y nos cuentan que Rabbi Akiva sacaba la jot de una letra y de la coronita de una letra. Acuérdense ese midrash famosísimo que Moshe Rabbeinu fue una clase de Rabbi Akiva, y Moshe Rabbeinu mismo dijo, no entiendo de qué está hablando él, porque Rabbi Akiva tuvo la capacidad de ver los detalles y valorar cada detalle y poner cada cosa en su lugar. Entonces, cuando llegaba un alumno con él, y el alumno le decía, mira, encontré esto acá, y encontré esto acá, decía, wow, es increíble lo que acabas de decir. Y esto fue un problema, porque cada uno de estos muchachos se sintió tan seguro de él mismo y se sintió tan la última coca del desierto, que a la hora de estudiar Jabrutá, cada uno estaba con su verdad sin escuchar la otra verdad. Y el problema de esta situación no es un problema en el Segel. El problema es un problema en Midot. Y por eso les vuelvo a poner esta foto. Si ustedes analizan Keter, Jochma y Binah, están acá contenidos, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, hasta Dat, acá está Dat. Pero en cambio las Midot vienen de Dat para abajo. Las Midot son cualidades emocionales de la persona. Quiere decir, no porque eres un Talmid Jojem, tienes buenas Midot. Y quiere decir que para tener bien tu Torah, tienes que tener primero buenas Midot. Y eso es exactamente lo que es el Omer. Para que tú, este día, después de que acabaste de contar 49 días del Omer, el día 50 recibes la Torah. Para poder recibir la Torah, tienes que haber hecho un balance y una rectificación de tus midot, de tus emociones, de tus cualidades. Ese es el clic correcto para recibir la Torah. Quiere decir, si tú recibes la Torah y nada más estás como un juego intelectual y un juego de ideas, eso no te hace una buena persona. Eso no te hace una persona que vas a vivir en base a esa Torah. Te vas a volver un Talmid Jajam, vas a saber cada hoja de la Gemora y vas a saber cada pasuk, pero a lo mejor internamente no eres una buena persona. Y esa Torah no va a ser lo que es la finalidad de la Torah. Por lo tanto, antes de recibir la Torah, tienes que reafinar tus midot. Es por eso que los alumnos de Rabbi Akiva podían haber muerto en cualquier momento del año. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué murieron en la época del Omer? Si la época del Omer es una época tan grandiosa y tan especial que nos prepara para recibir la Torah. Lo que nos está diciendo la historia de la Gemara es que murieron en esta época porque no tuvieron la capacidad de rectificar sus midot. Y aunque eran Talmidei Jajamim, en términos de conocimiento, y su segel estaba muy bien planteado, tenían un problema de derejeres, un problema de sus cualidades. Y obviamente el problema más grande que tenían es que no tenían empatía. Y no tener empatía es algo muy grave, porque la falta de empatía endiosa las ideas y es el fin del judaísmo, cuando una persona se queda con una idea muy fija y no tiene esa flexibilidad, porque la Torah es Torat Haim. Y la Torah es la Torah para las Haim.
No es la Torah por la Torah. La Torah por la Torah no sirve. La Torah es para que tú lleves tu vida y te moldees a la mejor forma de ser y de sacar tu mejor potencial posible. Por lo tanto, el día de hoy en la noche se conjunta la fuerza de Aarón con la fuerza de Aarón. Quiere decir, hay la intersección de la semana 5 con la semana de Hod, el día de Hod con la semana de Hod, y por lo tanto es un día que hay una luz tremenda porque no nada más estás tú, sino que tú eres parte de un todo. Y nosotros no vamos a recibir la Torah, lo vamos a hacer en forma individual, pero sabemos que la condición para recibir la Torah, por lo menos la primera vez que se recibió la Torah en Sinai, fue la Ahdut y la unión que tuvo el pueblo de Israel. Amejad que lebejad. Por lo tanto, el día 33 del Omer es un día donde la plaga cesa y la gente se deja de morir y se dejan de morir porque la gente trabajó su Hod, trabajó su empatía, trabajó su capacidad de ver al otro y de ver cómo el otro me complementa a mí. Es como un ser que piensa que todo el ser es el cerebro y se le olvida que hay corazón, que hay piel, que hay páncreas, que hay hígado, que hay sangre. Todo el ser humano, todos somos Am Israel, todos somos Adán. Y requerimos del trabajo individual de cada quien, pero global de todos. Y por eso esta fuerza particular es la fuerza que rompe al Omer en dos. Les voy a decir otras cosas. Este día empieza a caer el maná. Quiere decir, cuando salieron de Mitzrayim, mal que bien llevaron algo de provisiones. Mal que bien sobrevivieron. El maná comienza a caer este día, que es un tema muy importante que ahorita vamos a hablar de él. Y obviamente el tema que viene a unir todo esto es todo el tema de Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai fue precisamente alumno de Rabbi Akiva. Entonces no crean que esta historia de los alumnos de Rabbi Akiva, y después vienen sus únicos alumnos que se quedaron, fueron 5 alumnos. Permítanme un segundo. Y Rav Shimon Bar Yochai, ahorita les voy a decir un poco de él. Básicamente, Rav Shimon Bar Yochai fue bastante intolerante con las políticas que había implementado Roma en esa época, que era en la época que se había destruido el segundo Bet HaMikdash. Y no fue nada polite, y habló mal de Roma, y dijo que todo lo que hacían los romanos lo hacían por sus intereses, y obviamente pues se hizo de palabras con gente importante, y sacaron un decreto de matarlo. Habló mal, y Marchemó de Adriano. Y salió un decreto de que lo querían matar, entonces él se dio cuenta que la cosa no iba a prosperar y que si lo escondía una persona, la persona iba a estar en peligro de que pusiera en peligro a la persona por él. Entonces finalmente decidió esconderse por un tiempo, que él no supo cuánto tiempo, esconderse en una cueva con su hijo Eliezer. Es muy importante esto porque ahorita vamos a explicar la importancia de no estar solo en la experiencia mística y tampoco estar solo en la experiencia de cuando te metes fuerte en toire. Y se mete con su hijo y no sabe si va a durar el problema un mes, un año. Nosotros sabemos que duró el problema mucho tiempo, 12 años. Y milagrosamente, como que tuvo una existencia un poco rara porque se metió en una cueva, no había comida, y de pronto salió un árbol, era un árbol como de algarrobo, que es como un tipo de tamarindo, es una vaina, y entre la vaina y el agüita que había de un arroyo, sobrevivió. Y se dice que durante este tiempo, él estuvo estudiando con su hijo todos los secretos del Shamayim, instruido por, la tradición dice que fue instruido por Eliyahu Anabí y por algunos ángeles que ni siquiera quiero mencionar porque no hay que mencionarlos.
Entonces, la experiencia de él fue una experiencia de mucha iluminación, en donde él, siendo ya un alumno de Rabbi Akiva, un muy importante alumno de Rabbi Akiva, se metió con su hijo y estudió la Torá, y mediante revelación y mediante profecía y mediante la presencia de una energía especial, él aprendió a estudiar la Torá con otro tipo de bases, y se atribuye que él escribió, no él, pero él le dictó a un alumno que se llama Rababa, escribió el Zohar HaKadosh. La palabra Zohar es el libro de la iluminación. Entonces, es muy interesante porque no es el único libro que escribió Rav Shimon Bar Yochai. Escribió la Mejilta, escribió el Sifri, el Hidra de Zutra. Quiere decir, hay muchísimos libros atribuidos a... Es un Rav que está muy mencionado en el Talmud. Quiere decir, es una persona que no tuvo una experiencia mística rara, sino es una persona que tiene Toire, que tiene Talmud, que tiene Mishnah, que tiene todo, y se mete en una circunstancia extraña. Y sabemos que después de 12 años vino una voz que le dijo, el emperador ya murió y ya puedes salir, es seguro que salgas. Y es muy interesante saber, porque es probable, mucha gente dice, es que no sabemos si nació y murió ese día. Lo que sí sabemos es que ese día, es muy probable que ese día sí salió de la cueva. Entonces, quiero poner mucho énfasis en él con este día para entender qué logró él y por qué se asocia este día a él. Entonces, él sale de la cueva con su hijo y de repente encuentran al mundo, después de 12 años de que estuvieron ellos metidos en los más grandes secretos de la Torá, en el nivel más profundo del Sod, amasando toda esta información que es revelada, porque la palabra Kabbalah es que es Lekabel, fue recibida, y también la palabra Kabbalah significa unificar información, cazar información. Entonces salieron de ahí con una claridad, con una iluminación fantástica, y de pronto lo que sucedió fue que vieron el mundo igual que como lo dejaron. Es como cuando nosotros vamos a salir del coronavirus, vas a salir y la gente va a volver a hacer casi lo mismo. Es muy difícil que algo cambie. Entonces, ellos cambiaron, pero el mundo seguía casi igual. Y de repente, cada cosa que veían les parecía que era ridícula. Entonces, veían una persona limpiando su casa y barriendo la calle y decían, ¿cómo puede la gente dedicar su tiempo a esto cuando el mundo está lleno de secretos y está lleno de cosas fantásticas? ¿Y cómo la gente se pone a trapear y a cocinar y a limpiar el vidrio? Les parecía tan ridículo que dicen que salieron con una luz tan fuerte que empezaron a su paso a destruir todo. Entonces salían y veían a una persona que estaba haciendo cualquier labor y decían, Jabal al-Asman, no sirve nada, ¿de qué le sirve esto cuando el mundo está lleno de secretos? Entonces de repente salió una voz del cielo y les dice, ¿saben qué? Yo no les revelé todo esto para que ustedes destruyan mi mundo. Este mundo que construí tiene un proceso y ustedes tienen esta revelación para vivir iluminados y transmitir esto, pero su fuerza viene a quemar todo y viene a destruir todo, porque veían todo con tanto din y con tanta iluminación que era como incendio, era un incendio lo que ellos hacían. Entonces viene Akadosh Baruj Hu y les dice, se me van de regreso a la cueva, otro año. Y durante ese año bajan aparentemente su nivel, bajan su din, bajan su iluminación, o por lo menos no es que la bajan, pero por lo menos la vuelven un poquito más accesible. Es como decir, una persona salió con energía tan grande que tomaba cualquier cosa y la cosa explotaba. Entonces, tienes que bajar el voltaje, tienes que bajar a una subestación, tienes que bajar tu voltaje. Entonces, cuando vuelven a salir después estuvieron 12 años, salieron, vuelvo a repetir que el número 2 es muy importante, ahorita lo vamos a ver en la Gemara, y regresan un año más, y durante ese año
Rav Shimon Bar Yochai se calma porque es adulto, porque tiene otras herramientas, y Rabbi Elazar, que es su hijo, también baja su nivel, pero sigue siendo joven y sigue siendo con mucho ímpetu, y por lo tanto, cuando salen de la cueva, lo que Rabbi Elazar veía y destruía con una mirada de cómo puede ser esto, Rav Shimon Bar Yochai lo construía. Entonces se volvieron una fuerza muy balanceada entre el din y la fuerza enorme, iluminativa que tenía Rabbi Elazar, y Rav Shimon Bar Yochai, Rashbi, lo que él destruía, lo construía. Entonces se volvieron una fuerza muy interesante porque no dice que no servía la fuerza de Rabbi Elazar, simplemente su fuerza la mitigaba el papá. Es como esa fuerza que complementa el din con el Geset. Es como la mamá que es más condescendiente y el papá que es más estricto o viceversa. Entonces se dieron cuenta que este mundo no puede vivir en puro din y tampoco puede vivir en puro Geset. Entonces, entre los dos, llegaron a la conclusión que entre ellos dos podían complementar perfectamente esta fuerza. Y la primera cosa que vieron cuando salieron de la cueva, vieron a un señor que venía agarrando unas ramitas, unas florecitas, y agarró con una mano una y agarró con otra mano otra. Todo esto tiene un simbolismo muy importante cabalístico. Y entonces le preguntan al Señor, ¿qué es lo que llevas? Como que para empezarse a incorporar al mundo cotidiano. Dicen, mira, agarré unas flores para llevar a mi casa porque es la víspera de Shabbat. Dice, bueno, pero ya estás llevando una, ¿por qué llevas otro segundo ramito? Dice, es que este ramito es para Shamor y este ramito es para Zahor, porque Shabbat siempre está con el concepto de Shamor Bezahor, que es el concepto de femenino-masculino, que eso es la esencia del Shabbat, de la unificación de Shabbat. Entonces, cuando se dio cuenta Rav Shimon Bar Yochai que el mundo no estaba listo para tanta iluminación y para tanto sod, se calmó él mismo y dijo, lo que tengo que hacer es dar las cosas poco a poco, meterlas todas en un compendio, que esto no se vaya a perder, y eventualmente esta luz va a ir revelándose conforme la gente haya trabajado y se haya evolucionado. Entonces es muy interesante esta historia porque así pues ya llegan a casa. Y bueno, hay muchas historias muy interesantes. No sé cómo estoy de tiempo, pero quiero traer un poco más de maíz a la cosa. Entonces, básicamente lo que estamos viendo acá es que el día 33 del Omer se atribuye a que es el día que nace y el día que muere Rav Shimon Bar Yochai. Y es muy interesante porque puede ser que no nos conste que nació y que murió, pero tampoco nos consta que Moshe nació y murió ese día, y tampoco nos consta que David Amelech nació y murió en Shavuot. Pero el hecho de que hay una masoret, una tradición, en donde nos están diciendo que este día está asociado a Rav Shimon Bar Yochai, es porque hay una cosa energética en él que está relacionada con el día. Y muy interesante, cuando alguien nace y muere en el mismo día, y son estas gentes maravillosas, quiere decir que son gentes que están en la realidad de Gan Eden, que es la realidad de Olam Briá, que es Binah, y que vienen a este mundo a hacer una cosa en particular y entran en un loop, y cuando terminan, regresan por el mismo loop. Es como un entendimiento, por eso Moshe Rabbeinu nace y muere el 7 de Adar. Ahora, el que haya yo mencionado a Moshe Rabbeinu particularmente hoy, y que nace y muere el mismo día, lo mismo Rav Shimon Bar Yochai, que nacen y mueren el mismo día, es porque en el Sefer HaGilgulim claramente dicen que una reencarnación de Moshe Rabbeinu es Rav Shimon Bar Yochai. Quiere decir, así como Moshe nos trajo la Torah de Oraitá, la Torah escrita, hubo un momento histórico donde la Torah escrita tenía que venir acompañada de otros elementos porque ya se había desarrollado la Mishnah, ya se había desarrollado algunos aspectos del Talmud, y por lo tanto ya venía otro relevo histórico
porque este mundo, según el Zohar, es el alma de Shikra, es el mundo de la mentira y es un mundo donde hay mucha oscuridad. Es un mundo donde vivimos en el mundo de Malhut, que es el mundo más lejano a la luz primaria de Hashem. Quiere decir, acá hay mucha luz y acá abajo hay muy poca luz. Es más, el árbol de la vida sirve como un sistema como la luz se va a ir atenuando. Y nosotros vivimos en la realidad física, que es Malhut, y es el lugar en donde más oscuridad hay. Y por lo tanto, Akadosh Baruj Hu ha encontrado momentos históricos en donde estas cosas se empiezan a revelar, porque entre más oscuridad hay en un momento, se requiere más luz para poder sobrevivir ese momento y poder lograr eventualmente la Geulá. Por lo tanto, en su momento fue Matan Torah, en su momento es la Kabbalah y el Zohar, que es lo que estamos celebrando principalmente el día del Lag BaOmer. Entonces, quiero explicarles varias cosas muy importantes que están contenidas en... Ok, quiero contarles algo, cosa muy interesante. Hasta el día 33 del Omer, 49 menos 33 es 32. Quiere decir, 33. Los días que faltan a partir de este momento hacia Shavuot es 32. Y es muy importante el número 32 porque el 32 es el número que semeja a la gematria de la palabra Lev. 30 es Lamet, Vet es 2. Pero la verdad es que en Sod, la palabra Lev, que es corazón, significa la torácula. ¿Por qué significa la torácula? Porque la Torah comienza con la letra Bet, Breshit bara Elokim et hashamayim betaaretz, y termina con la letra Lamet de Israel. Por lo tanto, cuando vemos lo que estamos faltando a partir de este momento para acá, lo que trata el Omer no es de rectificar nuestra mente. El Omer es cómo rectificar y preparar nuestro corazón, cómo preparar nuestro Lev. Toda la Torah va en función de cómo preparar tu corazón, tus midot, tu balance, el corazón, el hecho de que esté el corazón en medio, que es tiferet, que esté en la línea media, cómo prepararte, cómo balancearte para recibir tu Torah. Y por lo tanto, quiero, primero que todo, decirles varias cosas que hay relacionadas a Rav Shimon Bar Yochai que van a arrojar luz muy importante acá. A pesar de que Rav Shimon Bar Yochai se considera que es como una reencarnación o es un Gilgul nuevo de Moshe Rabbeinu, hay dos cosas en ambos que nos llaman mucho la atención. Básicamente Moshe Rabbeinu, decimos que era el hombre más anaf de todo el pueblo de Israel, el más humilde, y su humildad era impresionante. Pero hay una historia muy interesante que dicen que cuando el Malach HaMavet vino por él, el Malach HaMavet le dijo, pues ya, tienes 120 años, ya me mandó Dios por ti. Y obviamente Moshe vivía una realidad de inmortalidad, porque acuérdense que Moshe vivía en la realidad de Gan Eden. Moshe no tenía que comer, Moshe estaba conectado directamente con Akadosh Baruj Hu. Entonces, con respecto a Dios, él era el más anaf del mundo, porque él sabía que al lado de Dios él era un polvo cósmico, él no era nada. Pero cuando llegó el Malach HaMavet por él, le dijo, es que tú no me puedes llevar, porque yo soy Moshe Rabbeinu. Quiere decir, nos desconcerta saber que él sabía muy bien que él era un superhombre y que él, el Malach HaMavet no podía con él, porque esa es una función de Netzach. Es muy importante entender que Netzach es victoria sobre el Malach HaMavet, es victoria sobre el Yetzer Hará. Entonces, llama mucho la atención porque hay una Gemara que dice, Rav Shimon Bar Yochai, que también era lo más humilde, que no comió nada, que estaba todo mal de la piel, que tú lo veías y decías, qué persona tan humilde, tan linda, tan buena. Y por otro lado, una vez dijeron, si tuvieras que escoger a 10 jajamim, los más grandes del pueblo de Israel, ¿a quién escogerías? Dicen, mira, no sé, pero seguro yo y mi hijo estaríamos entre ellos. Entonces la gente dice, ¿qué? ¿Dónde está la humildad?
Entonces, acá lo que quiero explicarles es lo siguiente. El problema del Lag BaOmer es un problema que hubo en las Jabrutot. El problema del Lag BaOmer es que yo tengo mi visión y mi visión es tan buena y es tan grandiosa que yo tengo la verdad. Y tú lo que tienes que decir, no tengo nada que oírte, porque lo mío es más picudo, yo soy más picudo que tú. Eso era la destrucción de la continuidad de la Torá y la continuidad del pueblo de Israel, por consiguiente. Por lo tanto, cuando vemos la dinámica en la que se enfrascó Rav Shimon Bar Yochai, él se pudo haber ido a la cueva solo. Y él también pudo haber tenido una experiencia mística aislada. Pero lo que estamos diciendo acá, que me parece que es de las cosas más importantes, es que se llevó a su hijo con la finalidad de no perderse entre sus propias ideas, de no creerse todo lo que veía, porque la experiencia mística es una experiencia overwhelming que puede hacer que tú digas, esta es la verdad y no hay otra verdad. Entonces, cuando él se llevó a Rabbi Eleazar, se lo llevó a la cueva y todo el tiempo estaba estudiando con él, él reparó el daño que hizo Rabbi Akiva con sus alumnos, que endiosó a cada uno de ellos y que ellos no cultivaron las buenas midot porque no tenían empatía entre ellos. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es que durante todo el tiempo hubo esta dinámica de lo que decía uno, lo que decía otro. Venía el malajo, venía ¿cómo se llama? El león había enseñarles. Y no era como, es así, y es así, y es así, sino siempre había esta dinámica. Mientras hay esta dinámica entre Gedolim, la Torah está viva. Cuando la Torah está nada más en manos de una mente o de una idea y se concretiza en que así es la halajá y así es esto, se vuelve fundamentalista y es el acabose del judaísmo. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que cuando salen de la cueva, ambos salieron con una fuerza y una revelación tremenda que no servía al mundo. El que la pudo mitigar fue Rashbi, el hijo no la pudo mitigar, pero era suficiente su visión y la visión del otro, que eran completamente diferentes. Uno era Din, otro era Gesed, uno construía y el otro destruía. Y a través de esta dinámica es que el pueblo judío pudo salir adelante. Porque no es que el papá le dijo al hijo, tú cállate, métete a la cueva y ya no puedes salir. Salió y lo que el otro hacía era importante para lo que él hacía. Y ahí en ese movimiento dinámico, en ese movimiento de tu perspectiva y mi perspectiva, es donde está la verdad totalmente, porque nunca la verdad está en los extremos. La verdad está en el centro. Nunca un extremo va a tener razón y el otro extremo van a tener razón. Es más, los extremos, aunque los vemos en los extremos, en la punta se acaban juntando. ¿Por qué? Porque la verdad es toda esa gama que hay en medio. Básicamente, si nosotros entendemos esto, podemos entender también algo muy importante. Rav Shimon Bar Yochai, así como Moshe Rabbeinu, tienen un elemento muy importante de luz. Acuérdense que Moshe Rabbeinu, cuando pasó su experiencia mística, que subió al Sinai por la Torá, bajó y la gente no lo podía ver ni siquiera la cara, porque irradiaba tanta luz, porque había estado en contacto con tanta luz. ¿Por qué? Porque él vivía en la realidad de Gan Eden. Y por eso es que puede subir 40 días y no comer. ¿Por qué no tienes que comer? Porque te alimentas absolutamente de la luz y de la energía. Somos seres de energía y nos podríamos alimentar de la energía. Lo que pasa es que nosotros estamos con tanta clipa y estamos tan en el mundo de Malhut, en el mundo de la materialidad, que la luz no nos penetra y no podemos alimentarnos de eso. Nadie puede decir, pues yo me voy a sentar de brazos y voy a depender de que Hashem me mande la comida. Serías un shoite. Tienes que trabajar y te tienes que esforzar y tienes que sembrar y tienes que hacer. No podemos rely en la providencia divina porque somos seres físicos y tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Moshe pudo hacerlo porque la realidad de Moshe era en Gan Eden. Hoy es el día que empieza a caer el maná y sabemos que el maná cae por el sehut de Moshe Rabbeinu. Quiere decir, como Moshe comía maná, el pueblo tuvo el sehut por Moshe de comer maná. Pero el maná caía por Moshe.
Y el maná es una comida que no hay proceso, que la comías y todas se aprovechaban. Rav Shimon Bar Yochai, digamos que es algo muy similar, un poco más atenuado. ¿Por qué? Porque él se mete en una cueva y en una cueva 12 años nadie puede vivir. Y de repente el sistema le da a él su sustento. Quiere decir, cuando tú estás conectado con la luz de Kadosh Baruj Hu, y cuando tú estás conectado con tu tikkun y estás completamente metido en lo que es Ruchniut, pues obviamente él se alimentó del algarrobo y de ese poquito de agua. Y el tema interesante acá es que el libro que él escribe, que es su opus, es el Zohar HaKadosh, que es el libro de la iluminación. El libro de la iluminación significa que es un libro de luz, es un libro de extrema luz, así como Moshe se tuvo que poner su velo porque deslumbraba. Lo mismo es el Zohar, es un libro que tiene que estar contenido en un velo, que ha sido el velo que ha tenido 2000 años desde que se escribió hasta nuestros días, que apenas ahorita se hace como popular y se hace abierto para el mundo, porque la gente no estaba preparada para recibir esa luz. Entonces, lo que estoy ahorita tratando de explicarles es que el proceso como se alimentó Moshe y Rashbi es muy similar, y así como uno trajo la Torah de Oraitán, el otro trajo la Torah de Sod, es como equivalente, porque una es equivalente a la otra. El Zohar tiene el mismo formato que la Torah, idéntico. Tiene los 5 libros de Moshe con Parshiot exactamente igual, pero obviamente hablan todo a un nivel de Sod. Algo muy, muy interesante que quiero compartir con ustedes es que el día de hoy en Israel, la gente va a Merón, no sé, ahorita en el encierro, van a la tumba de Rav Shimon Bar Yochai. Se hace un ambiente particular, pero lo que llama mucho la atención es por qué se prenden fogatas. Porque la tradición es que el día de hoy se prenden fogatas. Entonces hay 1000 cosas que tienen que ver con que los romanos, que esto, que las otras, miles de cosas, pero desde un punto de vista místico, el concepto es que nosotros reconocemos el exceso de luz que hay en este día y queremos hacer un reflejo de que la luz que hay arriba encuentre su reflejo abajo. Quiere decir que nos pongamos dentro de la mitad del árbol de la vida y que tengamos nosotros acceso a esa luz. Porque realmente el ser humano es un ser bastante oscuro. ¿Por qué? Porque nuestra materialidad, nuestros sentidos, nos quitan de la posibilidad de tener contacto con esa luz. Quiero decirles una última cosa para que ya me puedan preguntar cosas. En esta última fotografía, ustedes ven que la luz que percibimos, cuando pasa por un cuerpo de agua o pasa por un prisma, se difracta. Esta es una ley que tuvo Newton, que pues obviamente todo el mundo hemos experimentado, que a través de un vidrio, a través de un cuerpo de agua, vemos el arco iris. El tema del arco iris es un tema muy importante porque hay una gemore, que ya no me da tiempo de contarles mucho, que una persona se jactó de ser muy piadosa y de ser muy grandiosa, y Rav Shimon Bar Yochai le dijo, ¿en tu época hubo alguna vez la aparición del arco iris? Y la persona dijo, sí. Dijo, entonces no eres tan tzadik. Porque en mi época, mientras yo viví, dijo Rashbi, nunca salió el arco iris. Entonces, acá hay un tema muy, muy importante que tenemos que dejar como una semilla para otra ocasión, que es el tema de la luz. Estamos hablando del tema de la luz. La luz es la misma, la que entra, que la que sale del prisma. La difracción de la luz nosotros sabemos que es a partir de Noah, que se difracta la luz, o que por lo menos estamos conscientes de que esa difractación de los 7 colores, que son también las 7 midot, quiere decir, las 7 midot que tenemos que trabajar nosotros de una manera sistemática, aparentemente se pueden lograr cuando estás conectado de una manera no sistemática y no fragmentada. El hecho de que no salió el arco iris en la época de Rashbi es porque cuando hay un tzadik tan grande y tan luminoso, es suficiente él como un warning de que el mundo está en buenas manos y que no se va a destruir, porque sabemos que el arco iris es un símbolo de que Dios podría destruir al mundo y se refrena de hacerlo
porque tiene un pacto con nosotros que mientras la humanidad cumpla con 7 mitzvot de Noach, el mundo no se va a destruir. Entonces, para los Yehudim el arco iris no es necesariamente algo muy bueno. Y no es algo muy bueno porque nos recuerda que podríamos desaparecer y no desaparecemos. Entonces, el hecho de que en la época de Rav Shimon Bar Yochai no apareció el arco iris simboliza que su luz y el vínculo que él creó con su alumno, con su hijo, y lo que él adquirió en vida fue suficiente para que las cosas no se fragmentaran y que la luz, él era la luz de esa generación. Por eso él era muy sencillo, pero por otro lado, también era no muy creído, pero él sabía que a través de él y a través de su sistema que él implementó, la Torah iba a estar salvaguardada y que iba a haber continuidad en Am Israel. Entonces, pues regresando nada más para dar un cierre, el día de hoy es el día en donde la midá de Aarón se concentra y la midá de Aarón es Oev Shalom, Rodef Shalom, Beoev et Kol Abriot. Buscar la paz es, muchas veces hemos oído en Midrashim que Aarón decía mentiritas para arreglar a la gente. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que una persona como el Cohen se base de mentiras para arreglar situaciones y que a uno le decía, este está arrepentido y el otro sí te quiere y el otro sí te quiere pagar? Él entendió algo muy importante. Él entendió que hay una verdad mucho más importante que la verdad aparente y fragmentada de decir la verdad o de decir, esto pues sí tiene agua, pero es un vaso lleno, es un vaso vacío. Las cosas no son tan pashut en el sentido de que lo que logró Aarón con su forma de ser es que él veía que el shalom es shalem. Y para estar shalem tienes que estar completo. Y para estar completo tienes que darle su lugar a los demás. Y tienes que validar a los demás. Por lo tanto, la figura de Aarón es el parteaguas de todo el Homer, en el sentido de que él, al validar al pobre, al rico, al que tenía razón, al que no tenía razón, a la señora histérica con él a través de la validación de que cada persona tiene una luz interna, él hacía que la gente cambiara, que la gente se arreglara. Y cuando hay shalom entre la gente, cuando hay un cúmulo de shalom entre la gente, hay ahdut y puede haber un Matan Torah. Porque el Matan Torah es una experiencia que todos los Yehudim se unieron en una Sebe Nishma, que es algo rarísimo. Si nosotros estamos esperando como que sea esto Yemei Meshiach, y tenemos que este grupo no valida a este grupo, y estos Hasidim no validan a estos Hasidim, y estos Frum no validan a los otros Frum, y estos son ateos, y estos son fundamentalistas. El peor peligro para Israel es precisamente estar fraccionado. Aarón Cohen nos demuestra que dentro de toda la variedad y toda la gama de personas, todos tienen algo especial y todos tienen una verdad que compartir. Y como la verdad está compuesta de Shemim Panim, como la verdad está expuesta de muchos fragmentos, necesitamos de todos esos fragmentos para ver la verdad. No hay una verdad absoluta cuando se trata de nosotros. La verdad absoluta nada más es con Hashem. Hashem es esa luz perfecta y nosotros somos los fragmentos. Y requerimos de todos los fragmentos y de todos los ángulos para formar una torácula. Por lo tanto, el día de hoy se rompe el problema de empatía y nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas, empezar a ver a las otras personas, no en qué están mal, y él no hace esto, y él no cuida bien la Torah, y estos son unos fanáticos, y estos son esto, y estos son unos seculares asquerosos, y estos son racionalistas. Es lo peor que le puede pasar a Am Israel. La grandeza de Am Israel es el Ahdut, y es que nosotros validemos porque el corpus de Am Israel es Adam, y Adam está compuesto de todo tipo de fuerzas y de todo tipo de fragmentos, y cada uno de nosotros es una célula de Adam, y por lo tanto no le podemos decir al páncreas que está mal por ser páncreas y al hígado que está bien por ser hígado o que está mal por ser hígado.
no podemos ser todos el mismo órgano, porque como organismo que somos, tenemos que reconstruir, hacer shalom. Y hacer shalom es hacer shalem, reconstruir ese organismo. Y una vez que reconstruyes ese organismo, vamos a estar listos para recibir la Torah, para tener Yemei Meshiach y para tener la vida que hemos soñado durante más de 2,000-3,000 años. Entonces, está en nuestra forma de ser, validar al otro y ver que detrás del otro, aunque no es como yo soy, tiene algo valioso. Y lo que tiene valioso lo tienes que resaltar y evocar porque tú quizás careces de eso que él sí tiene. Por lo tanto, lo más importante para mí, Israel, es el Ahdut y tener empatía unos con los otros. Esto es básicamente lo que quise contarles en vísperas del Lag BaOmer, con la finalidad de que trabajemos no nada más nuestra tolerancia, porque tolerar es te tolero. No se trata de tolerar, se trata de hodá. Hod es te valoro, te reconozco, te agradezco. Y en ese agradecimiento está la diversidad, y la diversidad es lo que va a ser la totalidad del Ahdut y la totalidad de Am Israel para poder recibir la Torah. Am Israel necesitamos todos de todos. Y no podemos dedicarnos a convertir a todos como nosotros somos, porque sería un cuerpo que nada más todo sería cerebro, o sería un cuerpo que todo nada más sería un hígado. Tenemos que reconstruirnos en su totalidad y entender que cada persona tiene un ticún diferente, tiene una visión diferente y tenemos que ver lo mejor de cada persona, incluirlo dentro de nosotros. Y así vamos a generar un prisma precioso y vamos a poder lograr tener ese Ahdut que nada más sucedió una sola vez. Bueno, la verdad no fue la única vez. Hubo básicamente 2 veces que hubo Ahdut en el pueblo de Israel. Uno fue en Matan Torah, que Matan Torah dijimos, Nace Benishma, Amejat, Kelebejat, todos se unieron. Pero la verdad es que esa revelación no es la Torah con la que vivimos, porque nosotros no vivimos con la Torah que nos entregaron en Sinai. Esa Torah quedó hecha añicos y la rompió Moshe por el Geta Egel. Nuestra Torah la recibimos en Yom Kippur, que es un día que igualiza todo a Israel, pero lo igualiza como medio a fuerzas, pero la verdadero Ahdut que surgió realmente de nosotros fue en Purim. Porque en Purim dice Em Kimu Bekiblu. Y se unió todo el pueblo, dice Knosset Kol Yehudim, júntame a todo el pueblo de Israel, que ayunen, que se unan, todos por una sola causa. Créanme que también en esas 127 provincias que habían de Persia, en India, seguro había todo tipo de judíos. Este problema de los judíos fariseos y seduceos y todo esto es algo que ha permeado toda la historia de la humanidad. No es ahorita que hoy son los Satmer y los Jabatniks y los Haredim y Ultra Haredim. Ese es un problema que ahorita se llaman así, pero antes se llamaban seduceos, fariseos, esenios, y antes se llamaban de otra manera. El Kimu Bekiblu, el Knosset Kol Yehudim, es lo que nos hace posible tener la Geulá y es lo que va a hacer posible que a Israel experimente Yemei Meshiach. No es que falte Meshiach, falta la conciencia para traer la figura de Meshiach. Y por lo tanto, si algo tenemos que rectificar el día de hoy, es nuestro aprecio por la diversidad. Gamarnu. Ahora, el que quiera preguntarme lo que me quiera preguntar, estoy más que abierta para que lo haga. Pueden ustedes abrir sus